Hay dioses verdaderos y hay dioses falsos, como Sigmar el traidor, como Nagas el ladrón. Quienes hablamos con los auténticos señores del cosmos conocemos su secreto. Estos farsantes son mortales de corazón. Su forma física trascendió la mortalidad, pero su alma quedó atrás. Siguen teniendo debilidades y fragilidades de mortal, rasgos que los hacen indignos. Toman de sus seguidores y no dan nada a cambio. No son dioses de verdad. Nuestros amos y señores, en cambio, tienen auténtico poder, un poder que conceden a quienes los complacen, un poder que puede verse y sentirse, un poder que da forma al cuerpo, que fortalece la mente, que eleva al creyente y descarta al débil. En efecto, son dones extraños, y sus bendiciones son maldiciones a ojos de los caprichosos urbanitas, pero viven en el autoengaño. No podemos querer entender a los auténticos dioses, pero podemos agradecerles que compartan un ápice de su poder. ¿Aún dudas? Mira a tu alrededor. Tú ves monstruos, bestias y locos, pero nosotros vemos la verdad. ¿Acaso somos nosotros los cobardes pertrechados tras altas murallas o atrapados en una rutina de tareas ingratas? No, somos guerreros orgullosos, señores de reinos moldeados por los dioses a su voluntad. Y estas tierras son nuestras. Hicimos un pacto con el diablo para hacernos con ellas. Tomamos caminos oscuros para sobrevivir. ¿Acaso teníamos otra elección cuando nuestros supuestos hermanos huyeron a sus pristinos cielos? ¿Qué habrías hecho tú en nuestro lugar? ¿Habrías muerto? ¿O te habrías construido una vida nueva, como hicimos nosotros? ¿Habrías encontrado nuevas verdades? Ahora los cobardes regresan, hambrientos por la poca carne que queda. Se entrometen en nuestro territorio e intentan enarbolar sus estandartes y alzar las estatuas de sus falsos dioses de nuevo. Yo digo, que vengan, los mataremos a todos. Los esclavos de la oscuridad son legión. Sus números son tan altos y sus huestes tan omnipresentes que no queda duda de a quién pertenecen los reinos. 100.000 tribus y pueblos adoran a los dioses del caos en los reinos mortales, sobre todo formados por humanos. Son guerreros por necesidad, pues luchan por sobrevivir día a día, pero, además, luchan por demostrar su superioridad. Orgullosos y feroces, se lanzan a la batalla ataviados con la vestimenta de sus culturas, desde simples pieles y cueros hasta corazas de cuerpo entero, y guerrean con excelencia y ferocidad. El casco con cuernos de un guerrero del caos es conocido y temido por todas las naciones, ya sean adoradores del panteón del orden, de los dioses oscuros o de las muchas formas de Gorkamorka a las que rinden tributo los pieles verdes. Ellos son los auténticos amos y señores de los reinos mortales, y, aun así, a la hora de la verdad, no son ni amos ni señores, sino marionetas de vida efímera. Todos los adoradores del caos están embarcados en un viaje conocido como el Sendero a la Gloria. En su mente es una ascensión a la grandeza y el poder, y cada victoria y saber arcano son un peldaño en su ascenso hasta el poder absoluto. Sin embargo, lo cierto es que es un descenso a la locura, la mutación y la muerte. Desde los jóvenes que matan por primera vez por los motivos equivocados, hasta los campeones veteranos que se han abocado a la condenación eterna para asegurarse la supremacía, todos ellos son esclavos de los dioses oscuros, de un modo u otro. Aún así, hay enormes recompensas para quienes se adentran en tan retorcida senda. Los aspirantes más destacados son los campeones del caos, héroes de sus tribus que han demostrado su supremacía una y otra vez. No son líderes normales, sino hombres y mujeres imbuidos por un poder sobrenatural, señores de la guerra tan poderosos que Sigmar entendió la futilidad de combatirlos con ejércitos convencionales, y por ello creó una raza de guerreros totalmente nueva. Bajo las órdenes de estos tiranos del caos, se saquean ciudades y se exterminan naciones enteras, cuyos cráneos y cadáveres flanquean los senderos que atraviesan cada reino, excepto Azyr. No hay acto lo suficientemente vil o atroz que estos condenados no cometan en su búsqueda de la gloria eterna. La estrella de 8 puntas del caos reúne innumerables fuerzas que integran una hueste tan ecléctica como impredecible.
Los más abundantes son los pueblos de las tierras salvajes, cuyos líderes intentan superarse unos a otros, para demostrar su supremacía ante los dioses y hacerse con el dominio de todo cuanto abarca la vista. A continuación están las huestes acorazadas de Archaon, el rey de tres ojos, que cuenta con el favor de los 4 dioses oscuros. Sin embargo, los estandartes de los poderes ruinosos reúnen a ejércitos mucho más eclécticos, entre ellos algunos hechiceros capaces de canalizar las energías del caos con la facilidad con la que un humano alzaría la voz para cantar, por supuesto siempre y cuando hayan realizado los sacrificios pertinentes. Enormes huestes de jinetes cabalgan tras la estela de la élite de Archaon, la guardia de Varan, huestes integradas tanto por tribus de jinetes como por caballeros acorazados que allanan la tierra con su enorme cabalgadura. En las sombras emerge la legión del primer príncipe, que se postra ante el principal enemigo del elegido, el genio daemónico llamado Belacor. Aún más extrañas son las monstruosas huestes de aquellos príncipes daemónicos que retuercen y alteran el mundo físico a su alrededor, hasta que su mera presencia corruptora provoca que la tierra se sacuda de dolor. Aunque la era del caos, una plaga que se prolongó 500 años, haya dado paso a una nueva era desde la aparición de la tempestad de Sigmar, las tierras de los reinos mortales sigue bajo el férreo puño del caos. Tan solo hace falta mirar la tierra, destruida y torturada, para entender que la corrupción ha penetrado hasta muy hondo, y que el orden natural de las cosas no es sino un recuerdo lejano. Las gentes de las ciudades de Sigmar se aventuran en estos infiernos mientras sus sacerdotes y líderes les cuentan mentiras, como que los reinos pueden liberarse y recuperarse o que la civilización puede renacer. Los esclavos de la oscuridad no sienten más que desprecio por los necios que creen que la armonía de la era de los mitos puede restaurarse. Allí donde mandan estos tiranos, allí donde la lógica y la armonía del orden han sido reemplazadas por la anarquía desesperada, el tejido de la realidad se ha degradado tanto que el aire transporta el eco de las carcajadas de los daemonios. Tal es el legado que los dioses oscuros han dejado en los reinos en su empeño por conquistar toda la creación. Aunque aún no han alcanzado la victoria final, esta ya se percibe en el horizonte, pues, con el tiempo, todo será pasto del caos. Las tribus del caos no veneran al panteón del orden, ni a ninguna de las deidades ascendidas del mundo pretérito, sino que rinden pleitesía a fuerzas mucho más antiguas y sobrenaturales. Quizá tengan razón al hacerlo, pues hay un gran abismo entre los nuevos dioses y los viejos. Los dioses ascendidos del mundo pretérito no son dioses verdaderos y elementales como Corne, Nurgle, Thench o Slanes, ni siquiera Gorkamorkas si hay que ser sinceros. Estos son seres sin forma física verdadera, y en su lugar manejan manifestaciones como daemonios o avatares en el mundo mortal. Estos dioses elementales son verdaderas deidades inmortales, eternas. Su presencia puede sentirse en todos los reinos al tiempo, ya que no están limitados por ningún tipo de ley física, y habitan muchas realidades en lugar de solo una. Se puede decir que los dioses del caos son los más poderosos, tan viejos y capaces que han modelado vastas franjas del reino del caos a su imagen y semejanza. En lo que concierne a las tribus del caos, Sigmar y su clase palidecen en comparación, pues son mortales ascendidos que han reclamado algún tipo de divinidad limitada mediante el uso de la magia. El desprecio por las nuevas deidades no carece de razón. En la era del caos, cuando los verdaderos dioses reclamaban los reinos mortales, Sigmar demostró ser deficiente, no derrotado por sus mayores y superiores, sino por un hombre mortal. Ese hombre se llamaba Archaon el Elegido, y los adoradores del caos lo veneran sobre todos los demás. El hecho de que el así llamado dios rey Sigmar no solo fuera superado por un rival mortal, sino que también se retirara por las puertas de Azyr para ponerse a salvo, lo condenó para siempre a ojos de cualquiera que anteriormente lo venerara. Fue el comportamiento de un débil, por mucho que se hubiera elevado a la estatus de dios. Lo peor es que, al retirarse, Sigmar había abandonado a su suerte al pueblo que antaño había guiado y enseñado frente a las peores dificultades. ¿Y qué padre abandona a sus hijos en su hora más oscura? Hubo desde luego otros dioses hambrientos de la devoción de cuya fe en Sigmar se había hecho añicos para siempre.
Estos fueron los dioses que recompensaron activamente a sus fieles, provocando la manifestación de dones sobrenaturales y tangibles en sus elegidos, probando así su poder ante los incrédulos del caos. Quienes hacían promesas a los dioses y las cumplían, quienes hacían verdaderos sacrificios y cometían atrocidades en su nombre, recibían copiosas recompensas, aunque éstas no siempre tuvieran la forma que habrían deseado. Algunos incluso alcanzaron la inmortalidad, renaciendo como príncipes daemonios. De esta forma quedó manifiesto el sendero a la gloria. Y así, por cada familia que se resistió a los poderes ruinosos y nunca cedió ante el caos, que después se convertirían en recuperados por el nuevo orden de Sigmar, hubo cientos que aceptaron la senda oscura, eligiendo una vida en una realidad de pesadilla sobre la muerte casi segura. Algunas de ellas engendraron una nueva generación, que propagó otras, y así hasta que lo normal fue adorar a los dioses oscuros para sobrevivir. El sendero a la gloria está coagulado en un océano de sangre, y no solo la de quienes transitaron su camino y hallaron la muerte al final. Hasta quien busca usar el poder del caos en causas nobles descubrirá que su alma se convierte en el juguete de los dioses, pues la naturaleza del caos es profanar y arruinar hasta las intenciones más puras. Sus adoradores están obligados eternamente a caminar por una senda que solo lleva a su propio fin, o a ser remodelados en un eco retorcido de su dios para siempre jamás. Al hacerlo, pierden la esencia de quienes fueron una vez. Cuando se transita el sendero a la gloria, el precio casi siempre es la propia alma. Quienes portan la marca del caos son, por tanto, esclavos de la oscuridad sin esperanza de liberación. El favor de los dioses oscuros a menudo se logra a través de la matanza. Las vidas ofrecidas en el altar de la batalla son como néctar para las deidades de conflicto, y sin importar sus propensiones, todas animan a sus fieles a matar criaturas inteligentes en su nombre. Angustia, tragedia, sacrificio personal, todas satisfacen a los dioses del caos. Ciertamente se dice que los patrones de los mejores campeones los observan, aunque no como un anciano benefactor, sino como espectadores sedientos de la violencia de un deporte sangriento en una arena de gladiadores. La amplia mayoría de quienes siguen la senda oscura serán indignos, y sus cuerpos se pudrirán en su cuneta como pasto de alimañas. Algunas se alzarán entre la maleza y se abrirán paso a cuchilladas a la cima, convirtiéndose en campeones o señores del caos. Sus nombres se pronunciarán con miedo, y se convertirán en leyenda en su reino natal, algunas hasta fuera de él. Quienes complacen a su patrón descubrirán que les otorga extraños dones. Estos dones pueden ser una extremidad adicional, un puñado de dedos que brota de su cuello como una gorguera, una corona de huesos sobre la cabeza, un halo de fuego vivo, una boca que se abre poco a poco donde no debería haber bocas, una sombra que murmura profecías bajo la luna nueva, una lengua prensil, las placas blindadas de un crustáceo, un raro homúnculo que se mete en la boca de su dueño de noche, u otro millar de horripilantes manifestaciones del poder del caos. Si uno que emprende la senda se descubre bendecido por demasiados dones, su cuerpo se rebelará hasta el punto de no poder soportarlo, y entonces se convertirá en una pila lunática de protuberancias y extremidades conocida como engendro del caos. Así son las recompensas de los dioses indiferentes. Cortejar su favor es sin duda arriesgado. Los dioses del caos no se pueden manifestar en los reinos mortales, y por ello deben actuar a través de agentes, generalmente de origen daemónico. Y aún así, el daemonio no es sino una parte de ese dios, un avatar de su consciencia paterna, y jamás alcanzará las cotas de visión necesarias para sorprender y emocionar a sus patrones. En las mentes mortales, siempre fervientes, se hallan la ambición desesperada y la imaginación sin límites que tanto satisface a los dioses oscuros. Más que eso, un mortal que no reclama a un único dios como su patrón puede unir a las huestes de los poderes ruinosos como nadie más puede. Por estas razones y otra docena aparte, los 4 dioses oscuros han puesto su fe en Archaon como su agente definitivo en el mundo material. Durante 6 largos siglos ha ejercido su oscura voluntad sobre los reinos mortales para romperlos, dividirlos y permitir que las energías del caos los sobrepasen por completo. Esta es, de hecho, la principal parte de su agenda.
Pero hay algo más que la estrategia sin fin y la brutal acumulación de poder. Solo el elegido y sus consejeros más cercanos conocen la verdad. Archaon quiere derribar a los propios dioses y subyagarlos bajo su voluntad indómita. La determinación de acero y la capacidad de Archaon se ha hecho evidente desde que dio la espalda a la luz en su antigua vida como hombre santo en el mundo pretérito. Entre Archaon y Sigmar existe una antigua enemistad, pues incontables millones del pueblo del dios rey fueron asesinados por el elegido, tanto en los reinos mortales como en el mundo pretérito. Sin embargo, existe un odio más profundo que ningún mortal conoce, pues Archaon fue una vez templario de la fe sigmarita. Como buscador de conocimiento arcano, pasó mucho tiempo libre leyendo tomos antiguos, y fue así como se topó con las escrituras del profeta Necródomo. Un volumen hablaba de la verdadera naturaleza de Sigmar como deidad, de todos los dioses, en realidad. Este secreto vil lo motivó a seguir una senda de completa destrucción para siempre. Tras llevar a cabo una matanza sangrienta que consumió todo lo que era querido para él, Archaon juró que se vengaría del falso dios Sigmar. Desde ese día no ha pasado uno solo ocioso. Un registro de sus actos cubriría cada página de los anales de la gran biblioteca de Thor Límina. Pero primero se alzó entre las filas de quienes adoraban a los dioses del caos, haciéndose con un artefacto tras otro que probaría su derecho al título del elegido. Los 6 artefactos que llevaron a Archaon a la cima del mando en el mundo pretérito los lleva consigo desde entonces. De hecho, es justo decir que se han convertido en una sola cosa, y que no podría deshacerse de ellos si diera. El primero que consiguió fue la marca óptuple, marcada en su frente como un glifo de fuego vivo. Esta vil marca está oculta no solo por la impenetrable armadura de Morkar, un antiguo elegido que fue superado por Sigmar Unberogen, sino también por la corona de la dominación, un artefacto que subyaga a quienes están cerca bajo la voluntad de Archaon. El ojo de Seirian, una joya esférica recuperada de la tripa de un draco de 3 cabezas, arde en el centro del yelmo de Archaon, otorgándole una clarividencia sobrenatural y la capacidad de proyectar una visión de sí mismo a distancias infinitas. En su mano derecha empuña la Matarreyes, una hoja daemónica sintiente tomada del tesoro del padre legendario de los Ogor Dragón, Krakenrog el Negro. Esta descomunal hoja ha tomado las vidas de cientos de monarcas e incontables seres menores, pero es Dorgar, el corcel del Apocalipsis, lo que Archaon más valora. Esta monstruosidad cambiaformas gigante es tan fiera que no solo lo ha ayudado a matar a 3 de los más formidables grandes demonios del caos, enviados contra él, sino que tomó elementos de sus formas para incrementar aún más su poder. Con la ayuda de esta titánica bestia daemonio, que lo lleva donde desea, las cicatrices de la conquista de Archaon se han hundido en la historia de los reinos. Fue Archaon y su hueste de guardia de Varan quien acabó con hasta el último de los manomartillos, una cámara guerrera entera de los martillos de Sigmar, sobre el monte Cronus. La Matarreyes acabó con la vida de Bandus Manomartillo en una explosión de rayos que chocó contra los guanteletes de Archaon como si no fuera más que lluvia. Fue él quien enloqueció a la inmensidad conocida como Ignas la Draco Solar, hundiendo su hoja en el centro de su cráneo del tamaño de una isla para convertirla en un peón en la batalla final por la omnipuerta chamónica. A la orden del elegido fue despertada la bestia divina enferma Behemoth de su sueño comatoso, pues la intención de Archaon fue usar al padre de los Gargantes junto a Ignas para destrozar las puertas del mismo Azir. Estuvo tan cerca de cumplir su plan que el dios rey se vio forzado a matar a Behemoth antes de que su matanza fuese imparable. Fue Archaon quien rompió una de las cadenas de la paradoja que mantienen a Slanes cautivo en la prisión de los dioses a elfos, quedando en deuda este vengativo dios del caos de cara al día en que inevitablemente se libere. Cuando todas partes fue invadida por los mortarcas Katakros y Olinder, fue Archaon quien cambió las tornas, y en su acometida se enfrentó a Katakros tanto a nivel táctico como personal. Aunque acabó en tablas, la Matarreyes sumó a Katakros a su cuenta de muertes. Aunque Bandus, Ignas y Katakros aún viven, renacidos a su modo, el verdadero precio de su caída bajo la punta de la espada de Archaon va quedando claro. El rey de 3 ojos no elige a sus víctimas al azar. Hasta el propio Sigmar fue derrotado por Archaon en la batalla de los cielos ardientes, cuando el dios rey fue engañado por una ilusión,
para arrojar su arma reliquia antes de ser forzado a retirarse lleno de ira y desgracia, y aún así, no es suficiente. Muchas tribus bajo su yugo consideran a Archaon como una manifestación de los poderes oscuros, un ser tan antiguo como los primeros poderes del caos, y otros como una encarnación de conquista pura. Las tribus de las bestias indómitas lo adoran como el devorador de mundos, mientras que la sombría Cábala Corvus lo ve como un avatar de su avaricioso dios demonio, el Gran Recolector. Para Archaon, importa poco lo que sus siervos crean que es, siempre que obedezcan. Últimamente, su ojo se ha vuelto de nuevo hacia la ruptura de los sagrados portales de reino que llevan al reino de los cielos. Alistando a 100 veces 100 bandas en 8 partes, ha minado suficiente piedra de reino para potencialmente abrirse paso por esos portales cerrados, fundiéndolos. Aunque las maquinaciones de Morathi y Be'lakor, ambos poderosos rivales en la oscuridad, han retrasado sus planes, igual que el auge de las tribus Orruk, Archaon es sobre todo determinado. Solo cuando la propia Azir arda y los demonios brinquen entre sus cenizas habrá sentido Archaon cierta pizca de satisfacción. Sin embargo, últimamente Archaon no puede estar en todas partes al tiempo. No es por nada que su sede de poder se llama el Trono Vacío. Como Sigmar antes que él, Archaon debe hallar una forma de extender su alcance, no solo mediante artes mágicas, sino mediante la forja de una hueste irrompible. Si lo consigue, todos los reinos pagarán el precio. Aunque la vasta mayoría de los reinos mortales permanece bajo el control de los agentes del caos, los planes solapados que afectan a reinos enteros y que Archaon ha ideado para empujar a los reinos mortales a la completa disolución han sufrido una serie de reveses. Primero fue el estallido de la tempestad de Sigmar, cuando los forjados en la tormenta destruyeron el yugo de hierro del caos en un centenar de regiones al tiempo. Lo que Archaon perdió en territorio lo ganó en unidad, pues la reaparición de los odiados guerreros del dios rey facilitó que reuniera las fracciones tribus del caos contra un enemigo común, justo cuando empezaban a luchar entre sí por falta de un rival digno. Así que, durante un tiempo, las fuerzas de la oscuridad marcharon al son del mismo tambor. El siguiente desafío a su gobierno fue aún más extraño y esotérico, la llegada del necroseísmo y la lenta marcha de la muerte sobre los dominios de todo señor del caos. Al brote de magia nigromántica lo siguió la aparición de un nuevo ejército, el de las Noctánimas. Llegaba un rival que no podía ser combativo por medios convencionales y que buscaba venganza contra las fuerzas del caos. Aún peor, lo siguieron a la guerra los Osiarcas Cosechahuesos, una fuerza tan disciplinada y bien organizada que eran equiparables a las propias tropas de Archaon. Pero fue el auge de Kragnos, el fin de los imperios, lo que puso en marcha el cisma que iba a dividir las fuerzas del caos más que ninguna otra. El asedio de Stelsis había hecho converger muchos hilos del destino. Archaon lo había sentido mediante inconsistentes visiones del ojo de Seirian. Le llevaría tiempo llamar a sus fuerzas al punto de reunión en los dominios gurianos, la fortaleza Espina Terror, y por ello tiró de los hilos para mandar a Sigval el Magnífico y el epicúreo Glutos Orcolion a la metrópolis costera a tiempo para el nacimiento del recién nacido, y a la perdición de la ciudad. Desafortunadamente, pese a tener tanto en común, los dos orgullosos caudillos Slanesi convirtieron su rivalidad en guerra directa tras ser abordados por los serafones de Mekitopsar. Lo que debía haber sido una gran conquista con los daemonios recién nacidas Sinesa y Dextesa en su corazón, quedó sepultado por una oleada de guerrilla urbana. Las gemelas daemonios fueron desterradas por los forjados en la tormenta y la orden de Azir, mientras que los serafones y la recién deificada Morathi Kaine usaban un portal arcano para redirigir el asalto de Kragnos contra la fortaleza de su enemigo mutuo en el sur, Archaon. La fortaleza Espina Terror ya había sufrido varios ataques, pues últimamente las bestias de Gur atacaban hasta ciudadelas bien defendidas. Con el asalto de Kragnos y los mandamaloz que se alzaron para seguirlo, las fortalezas impías fueron pulverizadas. Mientras, en 8 partes, Archaon ya no podía soportar el punto muerto con las fuerzas de Nagash. Atravesó la puerta final y el Ars Terminus que lo protegía, pero, en lugar de asediar la fortaleza,
lanzó un asalto como una lanza desde las nubes bajas de Torre de Varan, a través de las murallas altas de la ciudadela. Desafiando el fuego de las catapultas óseas y la llama amatista de los mortisanos osiarcas, Archaon y su octavo círculo, una fuerza de guardias de Varan capaces de cabalgar por los cielos, se lanzaron contra el corazón de la ciudadela y salieron por el otro lado. Allí, golpeando desde el corazón de la ciudad fortaleza nagasiana de Gotizar, causaron más desolación en el espacio de un día de lo que podría haber conseguido un asedio Orruk en un mes. Desde la ruina de su acometida, Archaon y su guardia de Varan atravesaron el portal torbellino de la Boca de la Codicia. Se abrieron paso a través de la armada de la Oeste de Marfil, que protegía el portal del reino, una hazaña costosa, pues los capitanes, sacudidos por una rabia animal, lucharon más allá del punto de resistencia lógica, para emerger en la necrosia guriana. Desde allí, fue un viaje corto a la fortaleza Espina Terror, pero como Archaon temía, llegó varios días tarde para reunir allí a sus tropas, fuerzas que pretendía movilizar para salvar la invasión Slanesi arruinada y saquear Tondia de una vez por todas. Durante un tiempo, Archaon inspeccionó los escombros en silencio, después se enfureció y mató. La rabia de Archaon por la conquista de su antaño poderosa fortaleza en Behar fue tal que mató a 3 de sus propios guardias de Varan en una furia cegadora, mientras gritaba sobre cómo todos los dioses morirían antes de que su autocontrol férreo volviera a tomar el mando. Ordenó que se rescatara tanto del castillo como fuera posible, aunque las fuerzas estacionadas allí habían sido machacadas. El perpetrador, un dios centauro de la destrucción, según los pocos supervivientes, ya se había ido. Archaon hizo nuevos planes aquel día, resuelto a abandonar Gur a su hombre sin fin. Sus espías le dijeron que Gordrak, el puño de Corco, ya había abandonado los dominios gurianos y se dirigía a 8 partes a través de las puertafauces en la garganta de la bestia divina Colmillo-Drac. Volando con Dorgar, ordenó a sus soldados que volvieran a 8 partes por sus medios, aunque con sus fuerzas dispersas y las criaturas de la espesura en frenesí, sería un viaje difícil. La guardia de Varan del octavo círculo había quedado agitada por los eventos del día, y uno de ellos había escuchado bien cuando Archaon había dicho, en su furia, que mataría a los propios dioses. Quizá, susurraron, era hora de que un nuevo elegido tomara la corona. Fue el capitán del octavo círculo, el espadero Atarus, el primero en buscar activamente otro patrón. Tras tanto derramamiento de sangre para nada, vio al fin el trono vacío como la evidencia de un acercamiento limitado a la tiranía. Después de todo, ¿de qué sirve un dios oscuro que a todos los efectos abdica su asiento de poder? Ya había oído rumores de otro, el primero en llegar a la cima del sendero a la gloria hacía tanto tiempo. Uno había sido ascendido a la daemonicidad para marcar su victoria, alguien aún más viejo que Archaon. Así, Atarus fue en busca de Belacor. La leyenda del Señor Oscuro se había extendido como la pólvora después de que el príncipe daemonio desgarrara los cielos chamonitas. Tras atravesar el portal alambicado para viajar bajo los cielos ondulantes de la Crux Espiral, Atarus halló a Belacor en persona y arrojó su hacha a los pies del daemonio. Renunció a Archaon y se ofreció a matarlo a cambio de su favor eterno. Belacor se alegró, pues vio el gran potencial de este nuevo suplicante. El príncipe daemonio arrancó a Atarus de la silla de su corcel y se lanzó a los cielos, corrompidos por la magia del caos, que se derramaba como sangre oleosa por el firmamento. Los espectros relampagueantes de forjados muertos chisporroteaban sobre ellos, incapaces de alcanzar Altoazir, permanecían en un purgatorio de pesadilla. Mientras los dos ascendían, los espíritus de rayo los golpearon, quizá enfurecidos, quizá porque simplemente estaban allí. Apenas quemaron al maestro oscuro, pues los cielos ya eran suyos y conocía el secreto de su poder. No pudo decirse lo mismo de Atarus, pues allá donde lo golpearon se convulsionó y fue quemado hasta el hueso. Allí, Atarus murió entre rayos, aún aferrado por las garras de Belacor. Mientras la tormenta arreciaba sobre ellos, el Señor Oscuro inhaló la esencia blanquiazul de los forjados muertos,
solo para respirarlo de vuelta como rayos de energía negra sobre el cuerpo ennegrecido de Atarus. Una y otra vez confirió la inmortalidad residual al cuerpo de Atarus, hasta que, con un gran grito, el guardia de Varan volvió a la vida. Había renacido como Eternus, filo del primer príncipe, debido a la inmortalidad robada. Volvió con su corcel daemónico, Dracocéfalo, como un ser de poder abrasador. Be'lakor le habló de esta nueva encarnación, de cómo cuando muriera se descompondría en rayo negro solo para reformarse de nuevo, para reclamar venganza. También le advirtió de que, si lo desafiaba, la protección de Be'lakor le sería retirada, y el poder de los espectros de rayo en su interior lo consumirían hasta las cenizas. Aunque Eternus es el primer guardia de Varan en volverse contra Archaon, no es de ningún modo el último. La influencia del capitán en Torre de Varan fue tal que, a su vuelta, extendió nuevas creencias entre las filas del octavo círculo y más allá, convenciendo a sus camaradas uno a uno de que seguían un falso rey o hundiendo su brutal archa en los cuellos de los que aún eran leales al trono de Archaon. Solo un puñado del octavo escapó de esta toma de poder, perseguidos por los desiertos por los agentes de Be'lakor, para evitar que extiendan la noticia de la perfidia de Eternus. Por ahora, la traición de Eternus sigue siendo un secreto, y sus discípulos se cuidan de no provocar la ira del elegido hasta estar seguros de su fuerza, pues Be'lakor tiene la paciencia de un verdadero inmortal y pretende saborear completamente la victoria futura. Tantas generaciones han pasado desde la era del caos que la adoración de deidades viles se ha enconado en casi todas las naciones de los reinos mortales. Esto no quiere decir que cada reino haya caído en desgracia de la misma forma, ni que reverencia a los mismos dioses, ni siquiera los mismos reflejos e interpretaciones de estos. En parte debido a estas formas dispares de adoración, y en parte por la mera geografía, en todos los reinos hay ciertas áreas que pertenecen a una tribu u otra. Estas tierras tribales se expanden y contraen en base del éxito del liderazgo de cada provincia. Algunos de los continentes más poblados, de ser cartografiados con cierto grado de exactitud, mostrarían el territorio bajo el control de docenas de déspotas, tiranos y señores del caos, todos enzarzados en largas y amargas rivalidades entre sí. Solo cuando un líder de poder incuestionable los une alcanzan su pleno potencial. Combaten con ahínco para superarse unos a otros, no solo ante ojos rivales, sino ante los ojos de los mismos dioses. La caída del Gran Erial se encuentra entre las mejor documentadas, pues antaño fue un continente próspero que albergaba las naciones cultas de Aspiria y Batahari, así como los señores herreros Marca Funesta y los duardinos del monte Bostargi. Dado que la mayoría de sus partes constituyentes habían aprendido a resolver sus diferencias mediante desafíos de campeones tribales, durante la mayor parte de la era de los mitos, el Gran Erial prosperó. Por desgracia, el gran desafío de armas que ocurrió en las islas Clavis de Axi proporcionó tal despliegue épico de derrame de sangre que Khorne pudo abrir allí una fisura, por la que se colaron sus daemonios, sellando así el destino del Erial y sus tribus, que se volvieron al atavismo, la matanza y la adoración del caos por supervivencia. Durante el curso de 500 años, el Gran Erial empeoró a un yermo árido recorrido por caníbales y asesinos, donde antaño cultos eruditos y reyes mercaderes controlaban su sino. Ahora estaba gobernado por el más fuerte y despiadado. Varias grandes tribus han consolidado sus dominios sobre el terreno y su corrupción ayuda a modelar las tierras salvajes en un paisaje más satisfactorio para sus antiguos dioses. La principal es la Marea Sangrienta, la vasta reunión de sangrejurados de Khorne, que controla no solo el cuerpo principal del Erial, desde estragos de Kul al sur hasta la costa calimardiente al norte, pero también gran parte de sus confines occidentales, incluyendo la tierra salvaje en torno a Batahar y Aspiria. Pero ni ellos se atreven a entrar en las tierras de tiempo arrebatado. Los restos cabalísticos de la magocracia agloraxiana han contaminado las tierras al oeste de Punta Cero, con una magia cronomántica tan intensa que el propio tiempo se ha convertido en una baja. Al norte de estas tierras lejanas cabalgan las tribus de los escalpados, que desollan a sus víctimas y las dejan quemarse al sur de mediodía.
Aún más al norte se hallan los Balraf de Kota, saqueadores norteños cuyas tradiciones guerreras los han llevado a saquear la costa golbariana en nombre del dios de la sangre una y otra vez. Han chocado muchas veces con el imponente señor demonio Zaronax, que reclama Golbaria Este en nombre del elegido, y afirma haber hablado con Archaon como su igual. Aunque Zaronax busca expandir su imperio al sur, ha descubierto que los corsarios a elfos y jinetes de lagarto de Harkuron son una barrera formidable. Al sur de Harkuron se hallan los territorios de guerra de los señores condenados de Aradmentia, también siervos de Archaon después de que el elegido forjase una alianza con Korgoskul. Se han hecho un nicho que los ha llevado a aventurarse a las ruinas de Prismaticon, mientras avanzan hacia el sur en el territorio de la Horda Cenicienta. En esto se juegan sus vidas, pues estos cinerios llenos de hollín son salvajes sin miedo. No desean nada más que quemar todo lo que pillan, y atan a sus víctimas a estacas claveteadas antes de enviar sus restos incinerados al cielo nocturno como ascuas y chispas danzarinas. Se sabe que han comerciado con los hombres bestia que moran en el oeste, como las tribus del bosque astillado, que adoran al infierno siempre ardiente que ruge entre los bosques de Cortezayama del Puente Bestial. Al este de Harkuron se encuentra la tierra reclamada por los reyes carroñeros de Aridian, antaño una tierra de forjas de montaña y una industria orgullosa cuidada por los duardinos de los fiordos de magma y la cadena adamantina. Las colinas Manchaollin están salpicadas con los restos de incontables talleres y fábricas de armas ya en desuso. Aún hay abundante metal galvanizado y forma la base de la fuerza de los reyes carroñeros, con un nivel tecnológico superior al de las tribus rivales. Han extendido lejos su influencia. Solo las tribus de la sangre ardiente, ávidos devotos de Corne, cuya sangre derramada se dice que brilla con poder, los detienen su avance hacia el sur, igual que la horda carmesí semidaemónica, evita que tomen las tierras sagradas y corrompidas por Corne de los picos cáusticos. Más al este se hallan los incursores candentes, saqueadores que se dice arden desde dentro y pueden cargar a través de los fieros incendios de la costa radiante sin pausa. Están en el proceso de recuperar las disputadas tierras de las heredades reclamadas, de los colonos de los gremios libres que se han atrevido a arar campos con ayuda de la valiosa Aquagiranis. Los picos nevados al sur de la cadena adamantina son la provincia del clan Marca, que se arriesga al frío de las montañas para usar el hielo y la nieve como agua potable. En el extremo este del Erial se encuentran los filos de la Reina Sangre, fieros enemigos de los Zenchianos que reclaman la costa de los Mil Ojos. Más allá, los adoradores de Nurgle llamados los Suplicantes de la Roncha, que han reclamado la isla curva de la Garra de Ignas como terreno de cría de sus enfermedades. Al sur se halla la Orden del Trono Pecaminoso, una cultura eslanesi feudal, cuya rivalidad con la Legión de Latón amenaza con salpicar a la cercana Sulfuria y quizá asolar el Golfo Abrasador. Con tantas luchas de poder en el Gran Erial, cualquier viaje a través de las tierras salvajes está lleno de peligros. La única certeza es que las tierras sufrirán conflictos durante generaciones. Las tierras desde la península Azufre en el sur lejano de la costa calimardiente en el norte del Erial están muy disputadas entre las fuerzas del dios rey y las tribus de los dioses del caos. Todas las miradas están puestas sobre el destino de esta región. Igual que la primera Westormenta de Sigmar, los martillos de Sigmar parecen no fracasar nunca, tampoco su cadena de ciudades y puestos avanzados nuevos por Capilaria y más allá. Pues ¿qué diría lo contrario sobre las posibilidades del dios rey de ganar la larga guerra contra su némesis? Sus metrópolis principales han de prosperar, hasta en un océano de dificultades, si ha de haber fe en su reconquista. Lo mismo puede decirse de las expediciones enviadas desde Hammerhall Aqsa a cada repicar de la campana del cruzado. Ya se han fundado muchos asentamientos, y aunque muchos han sido saqueados y quemados y su gente devorada, a veces viva, algunos permanecen en pie, con las murallas repletas de ídolos guardianas, mientras los sifones del nexo ronronean suavemente con energía geomántica dominada. Sorbo Profundo, Pozo del Carretero y Tregua Rota tienen fuentes de agua corriente limpia, además de su acualito, mientras que en Puerto del Herrero,
y el asentamiento dual de sitio partido, resuenan los ecos del forjador y el herrero. La importancia de estos lugares no ha pasado desapercibida para las tribus del caos. Cada nuevo albor, uno o más puestos fortificados sinmaritas son atacados en el Erial por la marea sangrienta de Kul, o por una de las muchas otras tribus del caos que oscurecen las tierras con su gran número. Hasta Hammerhal Aqsa ha sido atacada más de una vez, pues los fuertes mecanizados que electrifican su perímetro siempre en expansión son fuertes, pero ni de lejos invulnerables, y cada vez que uno es neutralizado o destruido, una horda frenética de atacantes se interna en la tierra de nadie en torno a la ciudad para cargar contra los baluartes. El destino del gran Erial pende en equilibrio, y con él, la moral del esfuerzo bélico de Sigmar. Los dioses del caos son seres elementales que han existido siempre, y sin embargo no han existido jamás. Uno no puede entender mejor su naturaleza imposible que una hormiga la vastedad del vacío aetérico. Solo mediante la alegoría y el mito pueden sus fieles buscar su favor, pero sin duda los devotos son recompensados. Conocido en los reinos como el dios de la sangre, Khorne es la personificación de la guerra, la rabia, el derramamiento de sangre y la matanza indiscriminada. Su credo es el más violento y brutal de todos. Se ha dicho muchas veces que a Khorne no le importa de dónde provenga la sangre, siempre que fluya. Al ser una fuerza elemental tan vieja como el asesinato, sus adoradores son desde bárbaros cavernícolas a hábiles duelistas y urbanos asesinos en serie que se obsesionan con la forma y la función de cada muerte. Las tribus del caos que componen la mayoría de sus suplicantes lo homenajean de 1000 formas distintas. En la Costa de los Colmillos es adorado por tribus marineras como el Kraken de Sangre, mientras que las mujeres guerreras de Odren lo llaman el Sabueso Rojo, representándolo como un enorme cánido asesino que gotea sangre y desgarra al mismo tiempo con sus colmillos. Para algunos es Arkar, el primer traidor, para otros la Belladona de Bronce, y para aún más el Padre Hacha, Karner. Al dios de la sangre le importa poco siempre que el aroma de la sangre permanezca en el aire, y si es la de un amigo o un ser querido ofrecida en un frenesí asesino, tanto mejor. La esperanza de un futuro mejor, el deseo de aprender y crecer, y el deseo mezquino de derribar a los enemigos. Todo esto potencia a Tzeentch. Es el señor del cambio, el señor de la transformación y el nónuplo vigilante. En la sociedad de las tribus del caos, ambiciosa y despiadada, es un patrón popular, pues recompensa a quienes traen agitación. A Tzeentch le satisface volcar el status quo e introducir una anarquía impredecible en su lugar. Desde el reino del caos, este marionetista divino teje una red con los hilos de las vidas mortales, tan multifacéticos con sus planes que se solapan y hasta se enfrentan unos a otros, aunque esto no le molesta en absoluto. Lo importante es el cambio, y la bella locura que resulta es fascinante. No hay mayor causa de cambio en el cosmos que la magia, y por ello la mayoría de sus campeones tienen al menos una habilidad arcana. Tal vez reciban visiones del futuro inmediato que les permitan eludir una flecha, embrujo o espadazo, por ejemplo. Algunos de sus elegidos han sido bendecidos por Tzeentch de tal forma que pueden retorcer la realidad a placer. Nurgle es el amo de la enfermedad y la entropía, una figura patriarcal conocido por sus muchos adoradores como Papá Nurgle, el padre de plagas o como el abuelo. Aunque la desesperación le da poder, el señor de la corrupción suele ser representado como una figura alegre, gregaria y hasta amable, con un afecto sin par por sus vástagos daemónicos y una compasión indulgente hacia quienes fallan en su viaje hacia la aceptación de la podredumbre y la descomposición que aguarda toda la existencia. No desea ser engañado, así que ofrece la aceptación definitiva. Quien es víctima de la plaga solo ha de dejar de pelear contra ella, ayudar a que se extienda y así conseguir una nueva vida de contento en el abrazo de Nurgle, aunque su aflicción triplique su severidad. Estos guerreros no temen ni el dolor ni el olvido de la muerte, pues tras fallecer se pudrirán y descompondrán para dar nueva vida a 1.000.000 de criaturas diminutas. Las bandas que cantan sus alabanzas reciben todo tipo de hinchadas bendiciones, y sus cuerpos se hinchan con pus y bilis que condenan a quienes los tocan a una muerte dolorosa.
Quienes siguen el sendero a la gloria lo hacen invariablemente por su propia ganancia, y la peligrosa y cegadora monomanía nunca está lejos. Slanes es por un lado el patrón de las mejores cosas de la vida, pero por el otro, el dios de quienes se deleitan en el exceso. Toda obsesión y fijación es alimento para la deidad andrógina y sus maliciosos demonios. Tras el exceso llega la depravación, y en esta hay un gran pozo de poder, pues cuando el campeón abandona la moralidad puede ascender a cotas de tiranía espectaculares. Las formas de Slanes son muchas, pues el príncipe oscuro se deleita cambiando de apariencia y forma. Sus identidades suelen percibirse encadenadas, quizá un reflejo del aprisionamiento de Slanes en Urgis, a manos de los dioses elfos. En Girán es adorado como Loes, la serpiente, que se cree encadenada al lecho oceánico del mar de verdades elementales. Entre los clanes soñadores de Gish es el rey reina de los secretos prohibidos, que solo puede hablar a través de los más finos espejos. Aún así, incluso en su momento más débil, Slanes puede canalizar un intenso poder a sus fieles, pues todas las emociones, deseos y motivaciones son su dominio si se llevan suficientemente lejos, hasta la de sus rivales divinos. El más infame de los puestos defensivos del caos es la Torre de Varan, la fortaleza del mismo elegido, alzada en el centro de 8 partes, la tierra intercalada en el corazón del cosmos que ofrece paso al corazón de cada reino. Posee una escala que desafía la comprensión. Dentro de las altas torres que perforan los cielos, los videntes de Archaon escudriñan los senderos retorcidos del futuro y ofrecen este conocimiento a su círculo interno. Tras sus muros colosales hay espacio para que se reúnan vastos ejércitos, que marchan junto a cualquier horror imaginable. La mayor de todas las vistas de la torre es la Cámara de los Vencidos. En este santuario interior se encuentra el trono de Archaon, una edificación de almas rodeada por pilares altos que se ondulan con las caras aullantes de enemigos conquistados y los estandartes harapientos tomados de los ejércitos que lo desafiaron. Es su sede de poder, y hasta ahora ha permanecido vacío, pues Archaon no descansará hasta que su conquista de los reinos esté completa. Si un guerrero servidor de los dioses oscuros demuestra suficiente brutalidad y astucia ante Archaon o un miembro de su guardia de Varan, puede recibir el derecho a portar el icono del propio elegido. Este símbolo es reconocido por todos los reinos como portento de destrucción, y se marca a fuego en el guerrero elegido con la espada matarreyes. Muchos guardias de Varan portan esa marca en algún punto de su armadura como emblema de su fuerza, y como prueba ante los que traten de corromper su lealtad de que su alma está tan entregada al elegido como a cualquiera de los dioses oscuros. Desde el despertar de Kragnos, el auge de Be'lakor y el cisma que ha empezado a dividir la guardia de Varan, se ha convertido en símbolo de quienes matarán en nombre de Archaon ante la más leve muestra de traición, aunque significa acabar con guerreros con quienes llevan décadas luchando codo con codo. Como un último punto a destacar, vamos a ver cómo les está afectando a los que han caído bajo la Matarreyes, pues parece que sea un punto a desarrollar en futuras tramas narrativas. A través de los reinos, quienes han sido derribados por la hoja daemónica de Archaon, pero han hallado una nueva vida mediante la magia de sus patrones, descubren el precio permanente de su escape. Tras despistarse durante un discurso en el Gran Templum, Bandus Mano-Martillo, asolado por visiones oscuras y rumores cada vez más fuertes, a veces habla con una voz que no es suya, y finalmente es confinado a su celda en el Sigmarabolum, cuando no se encuentra en activo, pues aunque Tostos Filotormenta pagó su oposición a Archaon con su cuerpo, Bandus lo ha hecho con su mente. El mortarca Katakros, cuya alma ha sido albergada en un nuevo cuerpo tras su duelo climático contra Archaon en 8 partes, queda horrorizado al descubrir que sus pensamientos son invadidos por visiones del caos. Cada vez que ocurre, su forma mortal es destruida, y sus mortisanos le reconstruyen un nuevo cuerpo de hueso, pero no sirve de mucho. Y en Chamon, en las profundidades de un volcán de Mercurio, la Draco solar Ignas abre un ojo maléfico con un brillo de magia oscura en su interior.